Nos encontramos para hablar sobre el algarrobo de Atiles, que no sé, habría que buscar, ¿no? No sé si habrá en el mundo un árbol con tanto significado histórico en sí, de los que están vivos. No solo por la historia que pasó, sino por la calidad de los personajes, la calidad humana de los personajes que se vieron de una manera u otra relacionados con ese árbol. Ese árbol de los que yo conozco es el único que me da indicios ciertos de que tiene que haber sido un árbol sagrado para los olongastas, porque cada tribu tenía su árbol xiqui o sheque, que le decían en ese momento, ¿sí? ¿Qué era ese árbol xiqui? Era donde ellos, era un poquito tétrico también el sentido, ¿no? Porque era donde ellos hacían sus ceremonias y también allí, para que les propicie la caza, colgaban las cabecitas de los animales que ellos habían cazado en su salida anterior, porque ellos eran cazadores recolectores sobre todo. Tenían su agricultura, pero muy rústica. Y ahí colgaban la cabeza de los animales para que el Yastay o alguno de sus dioses ancestrales le propiciara una buena cacería, ¿sí? Y así fue como en aquellos años, ¿no? Estamos hablando del año 1600, 1630, a ese lugar de Atiles llega el padre Torino, Antonio Torino, fray, que le tocó en suerte o en mala suerte ir a adoctrinar esa tribu que era la más belicosa de los llanos. La tribu de los Atiles era indomable y siempre se mantuvieron porque cuando los quisieron hacer incluir en las encomiendas supieron dónde esconderse, cómo defenderse, etcétera, ¿no? Ellos y algunas otras pocas tribus que lograron ganar la sierra, el resto ya sabemos cómo les fue. El padre Torino se dio cuenta que no eran fáciles de evangelizar, renegaba mucho con ellos. Y hasta que llegó lo de 1632, el gran alzamiento calchaquí, que eso produjo un gran estado de revolución en todo lo que es el noroeste, de todos los indígenas que aún sobrevivían en contra del dominio español, porque los españoles les quitaban el agua que ellos siempre habían dispuesto para regar y beber y los tenían prácticamente como esclavos. Así le llega a uno de los caciques de los Atiles, Cativa, la flecha ceremonial que le mandaban los jefes calchaquíes, ¿sí? Y él, entregando lo que tenían ellos, era una aceptación, o sea, es decir, estamos con ustedes y vamos a la guerra. Y eso produjo que ellos, obviamente, siguieran sus rituales ancestrales antes de la guerra, que consistían en danzas, emborracharse con chicha, que era y los chamanes fumaban sus pipas con sus hierbas alucinógenas, cosa que el padre Torino las había prohibido terminantemente. Obviamente, alertado por el bullicio, los tambores y demás, él se llegó a donde estaba la ceremonia. Y con el báculo que él tenía, con el que él se manejaba, les destrozó las tinajas que ellos tenían con su chicha ceremonial, les desparramó la fogata, bueno, todo, o sea, culminándolos a que abandonen ese ritual para él pecaminoso, ¿no? Eso enfureció a los indígenas y lo tomaron prisionero y procedieron a hacer un ritual muy sangriento que consistió en colgarlo de los pies de ese algarrobo que estamos hablando y descuartizarlo en vida. La sangre que ellos recogían en la tinaja tenía que ser de un ser vivo, no muerto. Entonces lo descuartizan
que obviamente él seguramente expiró antes de que haya terminado su martirio, ¿sí? Y bueno, con esa sangre ellos se pintaron sus cuerpos, etcétera, etcétera, todo lo que vino después. Enterado de esto, porque en ese entonces, lo mismo que ahora, el Vaticano es un Estado, y asesinar uno de sus servidores es un crimen de Estado. Después de ese crimen toma conocimiento de eso Jerónimo Luis de Cabrera, porque toda la zona dependía de Córdoba, y él envía a uno de sus sobrinos al frente de una tropa muy bien armada, numerosos, con instrucciones muy claras. Atrapar a quienes habían matado al padre y también hacer un escarmiento. Y así fue, llegaron a Atilles, hubo ahí obviamente un combate y atrapan a los que más o menos tenían ya sindicados como autores del crimen y los cuelgan de ese mismo árbol, del mismo árbol al que hacemos referencia. O sea que ahí ya tenemos un árbol ceremonial, un árbol de martirio del padre y un árbol donde se hizo justicia, donde los cuelgan a los caciques en ese momento, ¿sí? Pasados los años, don Prudencio Quiroga adquiere allí mucha tierra para destinarla a la ganadería, que ahí tenía más o menos unas 2000 cabezas, y su hijo Facundo, cuando en 1818 asume como comandante de las milicias llanos, allí establece su campamento para entrenar la tropa. Y ahí pasa a llamarse el Algarrobo de Quiroga, porque Quiroga conocía la historia de ese árbol y era como, según dicen las crónicas de la época, ¿no?, como que se sentía atraído hacia ese árbol, ¿sí? Como que muchas veces lo veían tocarlo, o él se sentaba y reunía sus lugartenientes, espalda contra el árbol, y de ahí les dirigía las órdenes, el orden del día, lo que iban a hacer, etc. Era como un punto de reunión. Incluso ya se decía en ese entonces que para encontrarlo al general Quiroga a tal hora había que ir a ese algarrobo. O sea que había como una relación algo mística. Y años después, ya pasadas las guerras civiles, allí al lado de ese árbol había una humilde vivienda, que es donde nace una enorme educadora que tuvimos nosotros, que es Rosario Vera Peñalosa. Es decir, que ese árbol vio pasar las ceremonias ancestrales, martirios, en un tiempo también se lo llamó el árbol de los colgados, ¿sí?, a Facundo Quiroga, y después seguramente, si nosotros lo personificamos, habrá visto allí hacer sus juegos de niñez a Rosario Vera Peñalosa siendo niña, que hoy lo vemos ya vencido por el tiempo, apenas vivo, pero es todo un símbolo. Entonces, en los llanos, para mí es todo un símbolo, porque acoge bajo su sombra hechos que tienen muchas centurias de duración. Y ella queda huérfana aproximadamente entre los 9, 10 años, queda huérfana. Y allí ella se traslada a estudiar a San Juan y ahí obtiene su título de docente y se vuelve a trabajar acá en su provincia. Ella amaba educar, conocía la necesidad que había acá de educar, ¿no?
Ejerció la docencia como nos decían nuestros formadores de antes, ¿no? La docencia es un sacerdocio y hay que entenderlo así. Desde el momento en que un docente, sea de primaria o de secundaria, asume su profesión, está trabajando con mentes jóvenes, mentes nuevas, con niños y jóvenes. O sea que no está trabajando ni con metales, ni con madera, ni con piedra, no. Entonces hay que ser muy cuidadoso en esa profesión, porque está formando a las futuras generaciones. Y ella hizo un enorme trabajo, un enorme trabajo. Cuando uno ve donde ella creció y cuando va a Buenos Aires, que eso a mí me fue una sorpresa, cuando va al Ministerio de Educación de la Nación, que es el Palacio Pisurno. Es un palacio porque ahí vivía una familia que después lo dona a ese inmueble para el Ministerio de Educación. Y bueno, allí obviamente funciona todo lo que maneja la educación del país, pero el salón donde se lleva a cabo las reuniones con todos los ministros de las provincias, con el ministro de Educación a la cabeza, se llama Salón Rosario Vera Peñalosa. Y uno dice, qué bárbaro, cómo esta persona, esa calidad humana, criada ahí en esos guadales, en esas zonas remotas, perdidas, trasciende la persona, ¿no? A través de su obra, de su profesión, de su dedicación y termina allá en el centro opulento, porque si hay una ciudad opulenta en el país es Buenos Aires, con su nombre allí figurando en el salón más importante del Ministerio de Educación. Ella es Rosario Vera Peñalosa, que es de los mismos Vera, de Ricardo Vera, todos ellos, ¿sí? que hubo mucha afinidad entre ambas familias. Incluso don Gregorio Vera fue uno de los testigos de la boda de Peñalosa en aquellos años, ¿no? El parentesco viene porque, bueno, obviamente su padre, la familia Vera, y su mamá de la familia Peñalosa, eran nietas de una hermana de Peñalosa. Así viene el parentesco de ella. O sea que eran familias patricias, ¿no? Y bueno, al ser tan pocos en realidad, era lógico ese entrecruzamiento de familias. Y después que se hacía algo como tradición ya, y en la misma afinidad, la misma cercanía, sí. Pero han sido familias muy grandes, los Quiroga, los Gramajo, los Peñalosa, los Barros, los Castro Barros, familias muy grandes, los Bazán, familias patricias de la época. ¿Y cómo es posible que estos lugares así hayan dado tanta gente con tan altos valores? Porque si uno se pone a hacer un listado y la influencia, y no solo eso, sino que en la época de Quiroga, de Lucas Llanos, del Chacho Peñalosa, es increíble, pero uno de los ejes de poder político pasaba por acá. No era nomás que iban a hacer lo que ellos querían, ya le pasó a Rivadavia con la Constitución de 1926, no era que iban a hacer como ellos querían, o a su antojo y paladar, no. Había que ver qué reacción iba a tener Facundo, qué iban a decir acá los Bazán, ¿sí? Y toda la gente de influencia de la zona. Aunque hoy nos parece no sé, como una historieta, pero en ese momento era así, era real, era un poder reconocido en Buenos Aires. Sabían que no se los iban a llevar por delante así nomás. O sea, tenían convicciones muy claras. Es notable porque era gente, grandes más analfabetas, salvo Quiroga, que era muy preparado, muy bien preparado. Peñalosa, que tuvo su preparación gracias a su tío abuelo. El resto era gente así, con una sabiduría doméstica, práctica, justa para el ambiente, pero tenían una visión y una convicción que era incólume, eso no se doblegaba ante nadie.